Hola. ¿Se me escuche? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me oye bien? Modo teatro se pone justo si pulsas en donde tienes la ventana, en la parte de la esquina de abajo de la derecha, tienes lo de poner la pantalla completa y justo el icono de al lado te lo pone en modo teatro. Y a mí me gusta más en modo teatro porque se te queda así toda la pantalla como en negro y te aparece el chat por el lado y es más cómodo. Pero bueno, si preferís pantalla completa, también vale. Comentaros unas cosillas. Primero que, bueno, va a haber cierto retraso entre que vosotros mandáis los mensajes, yo los leo, etcétera. Bueno, pensad que yo estoy ahora mismo mandando el vídeo y a lo mejor mi voz la escucháis antes y cuando escribís el mensaje pues me tiene que llegar, lo tengo que leer y que va a haber cierto delay. No debería ser mucho, pero a lo mejor es mucho. Entonces, siento las molestias. ¿Me escucháis bien? ¿Se me oye bien? Que sí os haré caso. Sí que os haré caso. Lo que pasa es que podéis ir más o menos calculando el tiempo que tarda en leerlo. Pues eso. ¡Ole! Ya me está siguiendo. ¡Yujú! ¿Te ha visto, no? Lo que tenía ahí preparado para los follows. Vale. Pues a ver. Vamos a terminar de probar. Vamos a terminar de probar un poquito esto, ¿vale? Voy a quitar la música. Quiero que me digáis ahora si se ve el juego. Que en principio debería verse y debería oírse si hago así. ¿Vale? Me estáis viendo a mí mover el ratón y todo estupendamente, que sí. De hecho, es bastante probable que veáis el chat si escribís. Si molesta el chat, que ahora mismo lo tengo desplegado por esta parte de aquí, puedo quitarlo, ¿vale? Es decir, si os molesta que se vea por aquí, lo quito durante el juego y vosotros tenéis el de la aplicación que funcionará igual, es decir, para que no salga por la pantalla dos veces. Voy a hacer esto, he empezado una partida de cero por probar que se vea bien. Decidme si lo veis fluido, si me escucháis bien, si todo está perfecto y si todo está perfecto, continuamos. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. La idea es que se vea fluido, o sea, no hay que ver toda No la one's introducción coming al to principio, save pero you. That's what en you cuanto me digáis think. que lo veis The bien Golden o que lo Order knows escucháis bien, exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns ¡ay, up, qué maravilla! I'll be Si veis, se long escucha gone. bien. Me alegro. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, A ver, yo creo que como prueba, suficiente. I've... A mí me da tirones el juego. No debería. No debería ir a tirones. A ver, voy a dejarlo un rato más. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something Puede from que me that sea, I sí, puede intend que to sea el get PC back. por los drivers de vídeo que tenga. Prueba con el móvil, si con el móvil todo va bien, Where pues have no you le hacemos hidden it? más. Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished.
Madre mía. We know you're Esta planning on historia. selling at one of Lord Mortimer's parties. Podría empezarla de All nuevo right? Just vivir tell us con who the dos buyer brazos. is and we can make a deal. You've no Spoilers incoming. idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Madre mía, qué de puñetazos. Stop annoying our host, Louis. A ver, espérame. Pues esperamos un segundito a que me digáis que todo se ve bien. Molan esos iconos, ¿eh? A mí me gustan. A mí me gusta el de capa. Aquí. Ay. Y también hay, bueno, hay un montón de iconos. Creo que se pueden hasta hacer iconos personales, es decir, yo podría crear mis propios iconos y podría ponerlos aquí para todos aquellos que me siguieran o que fueran especiales para mí, yo podría dárselos. Entonces cada vez que estuvieran en el chat podrían escribir ahí todo lo que quisieran. Vale, como ahora mismo estamos esperando a Ana, vamos a aprovechar y vamos a probar algo que me hacía mucha ilusión. ¿Qué es esto? Me encanta, te lo juro. Me encanta este juego. Su rato me ha llevado a hacerlo, pero creo que me gusta la pena. ¡Ey! Estamos aquí. Genial. Vale, vamos a probar. A ver si se te ve decente, ¿vale? En principio, ahora me estoy moviendo. Vamos a ver esto. Dime si se te ve más fluido, ¿vale? Stop! You're not getting anywhere with this Von Borchert. You know, I can't get the Perfecto. same feeling, my dear Sarah. Pues entonces ya lo tenemos listo. Claro, se me hace hablar solo. No os voy a mentir. Pero aquí estamos. Quería hacer algo especial porque hace poco superamos... A ver, espera, voy a volver aquí a la partida 1. Bien, esta es nuestra partida. Pues eso, estaba diciendo que quería hacer algo especial porque hace poco superamos la barrera de los 30 días, de los 30 capítulos. Ya os acordáis que estuve mandando al principio otro juego y bueno, nos metimos en que este es así como más de misterio y de investigación y demás. Y está siendo una locura.
Una locura hasta el punto de que, bueno, me está llevando a mis límites porque yo no tengo ni idea de qué hacer con estos juegos. Así que nada, os pedí que fuerais un poco pensando, ¿no? Qué es lo que podíamos hacer en este capítulo. Y si no os importa, primero voy a empezar yo. Vosotras podéis, pues, ir escribiendo conforme me vayáis escuchando. Os estoy leyendo, ¿eh? No os preocupéis, os voy a hacer caso. A ver, pues recapitulando un poco, me acabo de quedar sin brazo. Y la vais a dar, vais a dar vuestra opinión. Solamente voy a hacer un resumen. Nos acabamos de quedar sin brazo. Hemos abierto la entrada a la cripta, y en la cripta, para más sorpresa, nos hemos encontrado otro misterio. Maravilloso título del capítulo que puse ese día, porque lo único que me esperaba era estar tranquilo durante un maldito día hablando con personajes y adivinando cosas de ellos. Pero se ve que sí, que haré lo que, que haré lo que me digáis vosotras. Eso por supuesto. Dejadme hacer el resumen. Que lo dicho. Abrimos la cripta, vimos que había 200 millones de lanzas, porque Mortimer no se puede quedar quieto y cuando él hace algo lo hace a lo bestia, entonces repite por 1000 lo que ha hecho. Y nada, después de ver ahí como un cementerio romano y demás, hicimos lo único que nos ponía de ideas, que era hablar con el cura, con Piaggi. Una vez que hablé con Piaggi, pues tuve la suerte del siglo y conseguí más o menos convencerle. La verdad es que ya estoy en un punto en el que ni confío en nadie, ni dejo de confiar en nadie. Yo no sé qué creer, ni qué pensar, ni de quién fiarme, ni nada. También subimos al despacho de Mortimer, y en el despacho de Mortimer, leyendo la carta que leí 200 millones de veces para abrir la puerta, porque así soy yo, no soy capaz de restarle 4000 años a un número, pues me acuerdo que decía algo de una lanza y de que la había retocado y la punta y demás para hacerla coincidir con la original. Y gracias a eso pues vimos el cuadro y en el cuadro pues ya sacamos algo de información de la lanza. Pero claro, ¿confiamos en Mortimer? ¿No confiamos en Mortimer? ¿En quién confiamos? ¿Por qué soy tan puto desastre resolviendo acertijos? No lo sé. Pero bueno, decidme vosotras, ahora, qué es lo que habéis estado pensando o si hay algo que queráis decir antes de que continuemos, para que vayamos enfocando la búsqueda ahora mismo. A ver. Sí, Marco. Eso es verdad, mi madre me está esperando. Sí que es cierto. Aunque tampoco sé si ahora mismo el tiempo que pase afecta a lo que pueda ocurrir. Pero tienes toda la razón, sí, y yo tampoco hablaría con nadie que no nos interesara. Porque ahora mismo puede suponer preguntas innecesarias o situaciones que nos pueden llevar a contradicción. Vale, me parecen buenos consejos. A ver luego, ¿qué tiene que decir? La Biblia de la cripta. En la Biblia de la cripta, bueno, en la cripta ya estuvimos. Antes de... Estoy intentando hacer memoria. La cripta ya vimos... Bueno, sí, es verdad. Pero luego Piaggi nos dijo que teníamos que... El ocultista. Sí. Buena idea. Buena idea. Luego puedes hablar tú también, puedes escribir, no hace falta... No os cortáis la una a las otras por, por hablar, podéis hablar las dos a la vez, que os leo igual de rápido a las dos. Y loca tronca, me parece estupendo todo lo que has dicho, no te calles. Sigue hablando, de hecho, cuanto más habléis, mejor.
escrito. En la Biblia. Bien. Vale. Pues como me estáis diciendo lo de la Biblia, ambas, creo que lo primero que voy a hacer es bajarme a la cripta. Eso va a ser lo primero de todo. Y vamos a empezar por ahí. En la Biblia, hablando con el Carlo Compiachi. Y viendo el cuadro de Mortimer. Perfecto. Sí, me parece de hecho buena idea. O sea, el que habló con Piaggi era Volner, con Volner este, que de hecho no le conozco casi nada. Creo que no tengo nada desbloqueado de él, del personaje. Y bueno, nos puede costar hablar con ese señor. Pero entonces, por orden. Vamos a bajar a la cripta, primero de todo. Vamos a ver la Biblia, vamos a ver si sacamos algo de ahí de información. Porque es lo que nos ha dicho el cura. Ahora, después de eso vamos a subir a las habitaciones y vamos a intentar buscar a Volner, que tiene que estar en su habitación probablemente porque aquí es de noche y aquí todo el mundo siempre está durmiendo, pero al final nadie está en su puto cuarto. Y después vamos a subir al despacho de Mortimer, porque ahí es donde está la carta, donde está el cuadro, que yo creo que se nos ha olvidado. Y además está la caja esa que tengo que abrir. Así que con todo y con esto... Vale, sí. Me parece que cuando coja la lanza va a ser imposible casi que no me cruce con nadie. Pero bueno, vamos a intentarlo. Problema, claro, que miedo me da coger la que no sea. Pero bueno. Vamos a ver... Vale, pues estábamos justo por aquí. En principio se tendría que ver bien. ¿Verdad? ¿Seguís confirmando otra vez que se ve bien? Solo para asegurarme. Perfecto. Vale, pues estábamos justo en el comedor, que flipas, con el comedor. Ahí está el cura, que por cierto estaba de una forma un poco extraña, yo no sé qué le haces. Vale, nos centramos. A la cripta. Vamos primero a por la Biblia. Hombre, el micro estaría guay. Pero la gracia de esto es que me podéis estar escribiendo. Aunque sea por ortopédico. Al principio. Aquí está. Vale, no sé ni para dónde estoy yendo, pero por aquí se puede salir al... aquí hay algo. Vámonos a la cripta. Qué bonito es el palacio, precioso. Pero bueno, me estoy encontrando aquí todo lo que no me he encontrado en el juego ahora. Nunca he salido por este lado, así que perdonadme porque no me sé el camino del... Bueno, del laberinto. ¿A que sí? ¿No? Una casica de campo así. Joder. Qué animada. A ver. Por favor. Céntrate, Luis. La verdad que Luis es un nombre... No me gusta demasiado. Pero Luis... Sí me gusta. No me metáis prisa, Os relajáis. Vale, ya estamos en esto. Oye. Ya estamos aquí.
No me presionéis. Si me presionéis, peor, porque las decisiones que voy a tomar van a ser horribles. Vosotros pensad una cosa. Que siempre vais a poder estar escribiendo por el chat y siempre os voy a poder estar leyendo. Probablemente cuanto más os lea, menos centrado esté en el juego. Entonces probablemente aquí haya un libro súper importante y me lo salte porque os estoy leyendo. O punto número 2, cuando haya decisiones de estas en las que esté... ¿qué es esa sombra, tío? ¿Habéis visto esa sombra? Parece que hay alguien aquí justo a la derecha para pegarme con un garrote. Qué miedo esta sombra. Lo dicho, que no me presionéis, que si luego hay una confrontación así con los personajes y demás, el pobre de Luis se pone nervioso y comete errores y le cortan brazos. Así que... con tranquilidad. Aquí estamos. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Buscar en los evangelios. 4 Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. Bueno, vamos a empezar por There's Mateo. nothing about the lance in this account of the crucifixion. Bueno, bien, vale. Entonces va a This ser rápido. apostle does not mention the lance in his description of the death of Christ. Nice. Ahora resulta que no va a hablar nadie. There's no mention of the lance in what Luke says about the death of Christ. Ah, there. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? What? ¿En serio? ¿Eso es todo? The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Vale. Pues... ya está. Esto es todo lo de la lanza. Realmente. Todo lo que pone en la Biblia. Porque la otra Biblia no me deja ni mirarla. Así que tenemos que brillar. Tío. He cogido un clavo. Ostras, pues a lo mejor luego puedo clavarle un clavito a Pablito. ¿Hace falta que miremos las lanzas? Yo no sé si aquí vamos a perder mucho tiempo. Pero esto podemos hacerlo luego cuando venga a elegir una, ¿vale? Como tenemos que buscar la que... Vale. Como tenemos que buscar la lanza que necesito. Luego cuando vuelva con más ideas vamos echando un ojo y... Vale, o sea, de momento sabemos que brilla, lo cual... Posok. También el cura nos dijo que estaba cubierta de sangre, pero claro... la sangre aquí como que importa poco. Vale, este camino sí que me lo sé. Y luego, en el cuadro de la sala de Mortimer, ya vimos que la lanza tenía forma de lanza. Todo el mundo estaba hablando del chuzo. No sé qué es un chuzo. ¿Ha visto que rápido me salgo del laberinto? Si por aquí lo he hecho 200 veces. Bueno. Vamos a buscar al Van Boulder. Ok. Von Bollner. Estaban hablando por aquí, ¿no? Una vez que subí. Ya está la habitación de Von Bollner. Monsieur Johann van Madre. Ni hecho aposta. ¿Qué? ¿Voy lento? ¿Voy rápido? ¿Qué? ¿Qué? Ni llamas ni nada. Ahí, con dos cojones. Seems like he isn't here. Ay, ¿cómo no? ¿Dónde va a estar Von Bollner? Nunca está aquí. Bueno, pues... Vamos a gitanear, porque en su habitación hemos entrado poco, la verdad. Mira. Unidad de colección. Está chulo ese cuadro. Look, a blotter. And apparently it's been used recently.
I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature, though, and leave as if planned. LOL. ¿Cuántos puntos? A ver. It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. Madre mía. Pues vamos a coger el papel. Vamos a ver si hay algo aquí. Busquemos. Golden elixir. Elixir dorado. Antes de pulsar aquí, que parece que es importante, vamos a seguir gitaneando un poco. Gitaneando la ciudad. ¿Qué es eso? The alchemist is a young man. Cuadro. ¿Ahí habrá algo? No. Vale. Que me choco. Por aquí, nada. Ahora es cuando en todos los libros, en todos los comentarios. ¡Te has dejado un libro! ¡Te has dejado una lámpara sin encender! Había una hojita en el suelo. So, let's see what Volner has in his bookcase. A ver, pues tenemos los libros. A few works on religions, 2 scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini militis fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Oh shit! Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Hombre, el primero que se da cuenta. Qué crack, gracias. It's an accident. To tell you the truth, Porque el cura no me ha dicho una mierda. Joking. You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know. Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Nice. Me quedo sin libros sin leer. Hombre, esto es poco a lo bestia. A ver, un momento. ¿Cómo se hacía esto? Así. Vamos a ver, personajes, talentos, diario, aquí. Van Volner. Joder, por descubrir. Me cago en todo. No lo manipules, no tiene pinta de dejarse. No pienso manipularle. Lo que sí pienso tomarme es una cosa de estas. Que si me va a salir. Oh. Y ahora me tomo uno de estas para curarme las operaciones. Me voy a decirle que le estaba buscando. Sir, perfect timing. I was looking for you. You were looking for me? Well, here I am. What can I do for you? I was wondering if you might help me. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. Pero, ¿por qué me saca las lanzas así de repente? Yo no voy a hacer referencia a este tío porque no he leído las cartas. No sé. Aquí le estaba escribiendo a este hombre, pero no busco la verdadera. ¿Qué tiene tanto miedo? Que no pienso fingir. What's the ¿Qué te matter? asusta? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it. Oh. So you're not worried that I'd give it back to him. What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richer?
Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're Madre planning mía. to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? No quiero dársela a Holm. Tampoco quiero enmendar los errores de Piaggi y dársela a él. A él tampoco se la quiero dar. Hostia, ¿qué pulso ahora? Decirle, no, idiota, venga, me has hablado mal. All right, calm down. I don't give a damn about getting you and Sir Gregory's bad books. Look at yourself, goddammit, you're ridiculous. Shut it! Don't think you're going to fool me so easily. If you're not looking for the Oh. lance for Sir Gregory, then why do you want it? No se la quiero dar a Holm. Pues te digo que te la voy a dar a ti, aunque sea mentira. Me puedo tomar... me voy a tomar... But calm yourself, goddammit. You're the one I'm trying to help. What? What? I heard you talking with His Eminence, and it seemed to me that this story about the lances had put you in a tight spot. I was only trying to be helpful. But why didn't you tell me straight away? Seeing as I hadn't found it, I didn't want to commit myself too quickly. If I failed, I would look like a beginner. I understand. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. Bueno, y le estoy I got a manipulando. little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does Pobre make hierro. sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on Experience forever. it. See you later. Sí, estoy que te digo algo. I managed to get the biography Eh. of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. Oh. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians. Pero bueno, The fish. pero bueno. ¿Queréis velocidad? Si Luis es un crack, está sin manos y estaba sujetando un libro y abriéndolo. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? O sea, ya no me deja entrar. Joder. Pues yo que quería ver qué es lo que tenía escrito en la carta, pues ya no lo pongo. Que hemos sacado que la lanza es de cobre y que tiene el símbolo del pez. Lanza de cobre, tiene el símbolo del pez, está llena de sangre, tiene forma de lanza. Y no, me voy a distraer. Quiero subir al despacho de Mortimer. ¿Pero por dónde se sube al despacho de Mortimer? Estoy perdido. Estoy perdidito. Tira por la lanza. Espera, antes de tirar por la lanza, no me apetece coger la lanza y que me avance otra vez la historia y no me deje hacer mucho. Este señor aquí, vale, tiene más técnicas. Hasta luego. Antes de bajar otra vez a la cripta, porque probablemente haya varias lanzas de cobre y haya varias con el símbolo del pez y demás. Vamos a... Bueno, todo esto estoy asumiendo que este tío no me está tirando faroles. Que a lo mejor este tío me estaba mintiendo. Aunque no parece que estuviera hablando así como diciéndome mentiras. No lo sé. Imagínate que ahora resulta que me ha estado mintiendo y luego aparece detrás mío en la cripta para robármela. Che, que este palacio que es enorme, joder, madre mía, qué vuelta más tonta.
No me ha mentido, ¿no? No, yo creo que no me ha mentido. Vamos a pensar bien de la gente, pero es que la última vez que pensé bien de la gente, me cortaron un brazo. Soy putamente ciego. Estaban aquí las escaleras y le da una vuelta a todo el primer piso. Luis, tío, que supuestamente tienes observación. Compañero, que te subió 70 puntos. Dime que están aquí las escaleras. Bueno. Momento... sí, ya ha subido. Momento de la cajita. ¿Descubristeis lo que era? Aquí no está la cajita. ¿Dónde está la cajita? ¿Descubristeis cuál era la palabra? Ah, pues sí. ¿Qué? Ah, me metiste eso. Oye, esa estatua. Ahora miro la estatua. Palabra de 4 letras. Eso es. Z. E. La tercera está en la U. La última, la cuarta letra. Zeus. Efectivamente. ¡Ole! Vale, esa estatua. ¿Cuál es la estatua? Estatua. Para acá. Aquí. Detrás. Aquí está la estatua. Saint Longinus. Let's Ojo. take a closer look at his lance. Ojo, vaya crack, vaya vista tienes. Sí, señora, aquí veo una It is shaped like a pedazo de leaf, estatua. like the real lance, Forma de maybe. hoja. How can I be sure? ¿Es lo mejor? Mortimer es traicionero de cojones. No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. Ostras, ese es un buen punto, ¿eh? Que lo hace tan evidente para que la gente se crea que tiene esa forma, así que no tiene esa forma. Vale, bien. Y aquí lo que habíamos visto era lo de este cuadro. Longinus is holding the holy lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the holy lance is represented in the shape of a spear. Puedo desconfiar, pero claro, si desconfío de esta, tengo que confiar en la escultura, pero la escultura es más evidente. Y esto, sin embargo, está retocado. Esto ya lo puse I better la make otra sure I vez. check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. Pero la carta lo mencionaba. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. ¡Ole! Pues tenemos forma de lanza, de cobre, con el grabado del pollo. Vale, esto ya lo leímos. Y esta carta no explica nadie nada, ¿no? F en el chat. Por el pato. La forma de lanza. La forma de lanza es de lanza. O sea, había tres formas diferentes. Estaba la forma de lanza, la forma de chuzo y la forma de hoja. La forma de hoja es la que está aquí. ¡Uy, por Dios! Que pase más todo. La forma de hoja es la que está ahí en la escultura. La forma de lanza es la que está retocada en... Y no habéis puesto F por el pato, la forma de lanza es la que está aquí, la forma de hoja es la que está allí y la forma de chuzo es la que dijo el culo. Físima en el chat. Hola. Esto por si no lo sabéis las dos. Cuando la gente dice F en el chat es porque en un juego
de estos de conquistas, o no me acuerdo de qué era. Cada vez que moría un rey o moría alguien importante, la única forma de mostrar tu respeto, como la civilización que eras, era escribir una F en el chat. Y cuando escribías la F, directamente salía un mensaje en plan: el pueblo no sé quién muestra los respetos por no sé quién caído. Y ahí pone lo dice en el chat. Que no hace mucha gracia. A ver, el chat va bien, ¿no? Va lento. Va con cierto retrasillo. Pero bueno, no va tan mal. Pensad que también cuando lo veis vosotras ahí escrito, no sé si es cuando vosotras lo mandáis. Creo que no. Pero bueno, no os preocupéis porque yo os estoy leyendo antes de lo que a vosotras os aparece. No os confundáis por la disposición en la pantalla, ¿vale? O sea, cuando aparece aquí en el juego no es cuando lo estoy leyendo yo, lo estoy leyendo cuando me lo mandáis. Pero un poquito antes. ¡Vamos a por la lanza! ¡Ah! Pero decidme cosas. Decidme cosas, espero aquí. Ah, vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Me paro? ¿Me espero? Hacemos, recabamos información entre todos. Corre por la lanza. Claro, es que por un lado, una metiéndome prisa, la otra diciéndome que voy muy rápido. Aquí, ¿a quién hago caso? Voy a ver agua. Me podéis escribir lo que queráis. Quería ver otra vez el cuadro para asegurar. Pues miramos el cuadro otra vez para asegurar. La forma que salía en el cuadro era totalmente de una lanza. Que ahora ya sé ir directamente. Ahora ya no voy a dar una vuelta entera primero. Yo no tengo claro nada aquí. Realmente me guío por mi intuición de corazón latino. Joder, sí que lo tenemos claro. Ana, estoy convencida de que es de hoja. De hoja es la que aparece... La forma de hoja es la que aparece en la escultura. Es decir, en la estatua esa que has visto, aparecía que tenía forma de hoja. Y este tío ha dicho que cuando lo hace tan evidente, lo hace Mortimer para confundirnos. La que estaba retocada en el cuadro es la que aparece con forma de lanza. Porque si no, en el cuadro aparecería con forma de... Nada, aquí estamos. Volvemos al cuadro. Y aquí está. Examinar el cuadro. Longinus is holding the holy lance in his left Venga, hand. Luis, por favor, que And no me interesa. I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes. Longino y su Here we enorme can see that pepito. the holy lance is represented in the shape of a spear. Ahí la veis. Aquí se ve que la Santa Lanza se representa con forma de lanza. Voy a volver a hacer zoom. La verdad que se tira poco tiempo mirando al cuadro, ¿eh? O sea, ya podría apuntar un poco más al cuadro. I better make sure I check Cuando this pulso en twice. desconfiar, It's a work that dates from the Renaissance. There's vuelvo a decir lo nothing to mismo de lo say de la that it's carta. not based on erroneous elements. Vale, un pincho, efectivamente. ¿Todo claro por aquí? Mientras que me decís que sí, voy a ver si me dejo algo. Algo que pueda coger. Con un pez. Eso, es un pincho con un pez, sí, básicamente. No puedo salir de aquí sin volver a poner. Pobre pato, es que no sabíamos ni su nombre. De cobre y hierro. Sí, eso es. Un pincho con un pez de cobre y hierro. Es lo que yo pienso también. Porque la que tiene... Vamos a mirarlo por un segundo. ¡Eh! Salía real. Pues me la como.
Mira, no hay mal que por bien no venga. Hemos subido y hemos visto. Pero esta es la que está aquí para confundirnos. Y la que está para confundirnos tiene la forma Saint de O. Longinus. Let's take a closer look at his lance. It is shaped like a leaf. Ah, like pero the igualmente real tiene el lance, pez maybe. puesto, ¿lo ves? How can I be sure? No pienso gastar 2 puntos. A ver, ¿qué debería I pensar? think this statue does represent Longinus, armed with a lance that wounded Jesus, the Holy Lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. Ay, Luis. ¿Estamos ready to go? ¿Alguna última...? Vale, corre ya. Vámonos. Ahora viene cuando me caigo por el agujero, me mato, se acaba el juego, por ir rápido. Ole, los caracoles. ¿Sabéis que hay iconos? Sí, iconos. Es decir, stickers. ¿No? ¿Hay algún icono aquí de...? Este. Enviado. Eso. Ahí. ¡Ay! Que no sé cuál es el camino. El retraso. ¿Cuántas veces habré hecho este paseico? ¿Y cuántas veces me habré comido el mismo set? Que también hay que ser cabrones. Ya podían haberte desbloqueado cuando se bajan las escaleras, que se bajen los setos también. Y nada más que te quieren linear. Y total, llevo abierta la cripta esta ya 7 días. Que de hecho tiene que haber olido pino cuando se ha abierto eso, porque ya había cadáveres y todo. Y hay 2 manos cortadas. Y nadie se le ha ocurrido entrar. Tanto que están buscando la lanza, a nadie se le ha ocurrido entrar aquí. En fin. Además que ves esto que dices, ¡hostias! Mira, este soy yo. De que sales del laberinto. Joder. Esta era mi cara el día que abrí la puerta. Vale, pues por aquí había lanzas. Vamos a ver qué es esta. Madre mía, menuda cinemática aquí. Intensa. Examina. I can see that this lance has No, a esta no vale. so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Nope. Esta sí que tiene forma de lanza, ¿eh? A ver. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. Ah, pues. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. No. Él dice spear. O sea, cuando habla dice spear, pero pone chuzo. Ahora, en la traducción en español me pone forma de lanza. Así que voy a hacer caso a cuando él en la traducción me ponga forma de lanza, ¿vale? No voy a hacer caso a cuando dice que tiene forma de chuzo. ¿Dónde estaba la siguiente lanza? A ver, cuando... ¡Oh! Una con forma de dinosaurio. Y yo, ¡ah! Esta es justo la que buscaba. Y voy a la... Que sí soy yo. Pero bueno, compañero Luis. Figura, genio. Mastodonte. Crack. Capitán. ¿Puedes dejar de dar vueltas como tonto? Vale, aquí estoy. ¿Dónde hay otra lanza? Por aquí había una lanza. ¿Verdad? Y no, ¿quién iba a hacer este pasillo? ¿Qué sentido tendría hacer este pasillo? Mira, esta tiene forma de hoja. Lo voy a mirar de todas formas, pero... ya os digo que no. De partida que no. I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper-rimmed. Por de I cobre. can see the tip is engraved with the El symbol of ojo de the Ra. eye of Ra. Ra. Madre mía. Son buenas, los doblajes. Bol.
Vale, ¿me estoy dejando alguna lanza por aquí? No, ¿verdad? Dicho por aquí no hay nada, por aquí tampoco hay nada. Aquí me sale esto, pero para mirar el sarcófago. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Y por aquí no se ve un cagao. Bueno. Y por aquí. Tampoco, ¿verdad? No merece la pena la vida. No quiero ver más lanzas. Y me tiro. Voy con mi pato, voy contigo, Pipo. Pipo, 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 Pipo. Vale, a ver, nos centramos. Por aquí había cosas. No hay cosas, no hay puntitos. Lo bueno es que cuando hay puntitos, aparte de salir un indicador, te sale un sonido. Yo muchas veces veo más las cosas por el sonido que por el propio puntito. ¿Por aquí no había nada? ¿Estás contando que todo este bloque de aquí no tiene nada? Aquí hay una lanza. Forma de hoja también. Uy, de oro, pasando. Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the ¿Ves? tip. Salir. Nos estamos acercando, ¿eh? Nos estamos acercando, ya hemos encontrado la forma, o sea, el pez de la forma. ¿Por aquí hay más lanzas? No. Y por aquí hay una. This lance has got a blade in the shape of a spear. Forma de Its chuzo. blade is an iron or steel, I think. I can make out a rising sun Un engraved sol. on the tip. No. Ahora me equivoco y le voy a coger. ¿Te imaginas? ¿Qué pedazo de liada? Por aquí no hay nada. Ah, por allí hay otro camino. Creo que solo hay dos tipos de formas. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A mí es que me lía lo del chuzo, porque no sé lo que es un chuzo. We can No, porque esta see tiene this forma lance diferente, ahora has verás. a particular spear shape. Ah, pues no. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Vale. O sea, solo hay dos formas. Venga, pues. Solo hay dos formas. Todo eso yo me estoy calentando. El chuzo. Ese tenía forma, lo del pez, pero era de oro. No me interesa. No, gracias. Pero vamos, yo me imaginaba que iba a ser también una lanza de esta. Me imaginaba que ibas a coger la lanza más marrullera de todas. Estoy intentando no dejarme ninguna, pero claro, como están por el suelo a veces, están por encima de pedestales de estos. En el suelo. ¿En el suelo aquí? Te has dejado una. Por aquí. En este cuadro de aquí. Ah, sí, hostias, ya ves. We can see that this lance has a leaf shape. Forma de hoja Well, y it's es de in oro. gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Pasando, correctísimo. Hasta luego. Bien, pues estábamos por aquí. Pero bien visto, ¿eh? Menuda vista que tienes. A mí se me pasan todos los detalles de golpe. ¡Oh! Tampoco va a ser. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Uy, esta sería perfecta. Esta sería perfecta. Pero necesitamos forma de lanza. A ver si a lo mejor ahora no va a haber una lanza que tenga la forma que decimos. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Pasando. El ojo de rano es. Y esta que está aquí cubierta.
can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. ¡Ojo! Y está rodeada así, o sea, está como en especial, ¿eh? Es esta, ¿no? ¿Qué opináis? ¿La cojo? Desde luego se cumple la... Se cumple con las predicciones. Yo creo que puede ser, sí. ¿Qué opinan luego? ¿La cogemos? Bueno, a ver. Siempre... De momento podemos dejarla aquí. Camino otra vez. Voy. Antes de examinarla vamos a continuar viendo las que quedan, ¿vale? Examinar. This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Vale, perdón. Sí, examino la lanza esta, que no la he visto bien. Que además está aquí como súper a la vista, ¿eh? I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Esta es la lanza que yo creo como candidata. ¿Ha dicho forma de lanza? ¿Que sí? Forma de lanza, no forma de chuzo. I can see this lance has a spear shape. Forma de lanza, copper ¿veis? rimmed, Borde de cobre, símbolo del pez cristiano grabado en la punta. Forma de lanza. Por eso decía yo, a veces distingue entre forma de chuzo y forma de lanza. La forma de lanza es así como más curva. La forma de chuzo, no sé por qué, pero parece diferente. Curioso porque esta es la única que traduce como lanza. Las otras me la traduce como chuzo. Mientras que vais pensando, vamos a seguir viendo las que quedaban. Esta era de hoja. Uy. Hemos dicho que era de hoja, con el pez y de cobre. Y por aquí había más. Voy a terminar de verlas todas, pero igualmente ir pensando si es esa la que cogemos o no. Por aquí había otra. O no, a lo mejor. Ya hemos acabado con todas las lanzas. Ah, no, aquí había otra. Ah, pues no. Ah, pues What sí. about this lance? It's got a spear shape. Forma de chuzo. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. No. Sí, bueno. ¡Ahí! Siempre pasa lo mismo. He pulsado 2 veces. Salir. No hay ninguna mezcla de cobre y hierro, coge esa. Sí, no hay ninguna mezcla. Todos o son de hierro, o son de cobre, o son de... o son de oro. No he visto ninguna, ha dicho que tenga parte de una cosa, parte de otra. Se está tironeando el juego ahora. Vaya por Dios. Si refrescas la página, si actualizas... Sería esa y ajustar a tu mamá. Me parece correctísimo. Esta lanza la una, esta lanza las dos. Igualmente, vamos a hacer una pequeña pipi pausa. Me encanta esto. Escuchadme. Vamos a... Decidme... Recarga la página, ¿vale? Y dime cuando estés de vuelta. Luego. Y así... Así vemos si te va un poco mejor. A ti te va bien, ¿no, Loca Tronca? Que te estaba viendo bien todo.
O va a tirones. Sí, pausado el juego. Ahora mismo. No pasa nada. Juego pausado. Vale, loca tronca, a ti te va fantástico. A ver, luego. Y cuando vuelva me escucha bien, escribe cualquier cosa. Y en cuanto que escribas, pongo el juego y me dices si te va bien. Me encanta necesito algún Pepe. Quiero algún Pepe. Quiero un perrito como ese. Luego, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oye bien? ¿Que me escucha? ¿Que me oye? ¿Me se escucha? ¿Me se oye? Dale, bien. Vale. Volvemos al juego. Ya se tiene que estar viendo el juego, se me tiene que estar escuchando bien. Y se tendría que ver fluido. ¿Se ve fluido? Puede que sea también por el internet, ¿eh? Que el internet te esté tirando... te esté tironeando. Estoy aquí esperando. A ver si se ve bien. Madre mía, menudo pedazo de cementerio, ¿eh? ¿Te imaginas tener esto bajo tu casa? ¿Te imaginas tener una casa que se pueda construir encima de esto? Brutalísimo. Vale. Te veo bien ahora. Perfecto. Genial, pues vamos a coger esta lanza. Pero. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? ¿Estamos seguros? Vamos. Confirmación por parte de las dos. Es esta lanza, la lanza de cobre con el pescado. Y con forma de lanza, no de chuzo. La única que tiene forma de lanza, de hecho. La cogemos. Si me cortan el brazo, no es mi culpa. ¡Ay, mi muñón! ¡Ay! Bueno, pues tenemos que irnos cagando leches con mi mamá. Vamos. El de ira del demonio. Nunca mejor dicho. ¡Jaja! Corriendo. Vale. Creo que sé... A ver, hay que llegar hasta el embarcadero. Para llegar al embarcadero... Hay que salir por la puerta principal. Hace que nos tiene embarcadero desde la primera... Carecrisis, ¿no? Madre mía, estos teletransportes. Ahora es cuando me voy a cruzar con todo Dios. Lo sabéis, ¿verdad? Pero con todo Dios. Ahora va a haber alguien aquí. Va a haber alguien en cuanto salga de la cripta. A ver, estoy intentando hacer memoria antes de salir de aquí. Tenemos que cruzar medio castillo. Oh, shit. A ver, he elegido la lanza de Longino. He convencido al cardenal Piaggi para que me ayudara. He conseguido sacarle toda la información a Borbón y he explorado la cripta de los Mortimer. Fallida. No he encontrado todas las pistas que permiten identificar la lanza de Longino. No he encontrado todas las copias de la lanza de Longino que guarda Lord Mortimer. Hemos acertado, ¿no? Pone que he elegido la lanza de Longino. Ah, bueno, no. He elegido. Entre todas las lanzas que había, he elegido la lanza de Longino. Pero eso no significa que le haya dado bien. Fuck.
Who knows. Joder, subimos de nivelico. 4 puntos. Que me subo. Distracción. Es que la distracción no me sirve para nada. Política. A la altura de la que estamos. Protocolo tampoco. Ciencia seguro. Y la otra que tiene 2 puntos es esta. ¿Hemos acertado o no hemos acertado? ¿Qué creéis? Salto de fe. Madre mía, me la estoy jugando. ¡Que me la estoy jugando! I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Tengo puntos, pero no puedo. Mejor no puedo leerme nada. Ojo, que acaba de decir que mi madre me está esperando en el embarcadero. Hay que correr. Vamos. Vete con tu madre en el embarcadero. Además ya tenemos ahí el objetivo. Quiero irme de esta isla. Odio a todo el mundo. De Richet, Oh, sticking oh, your nose everywhere again. Wow. Joder. What's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is Mátalo. no question of me letting you ruin everything. Este me está hablando de la I just conferencia. surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. ¡Ay! Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. ¿Golpearlo? No, hombre, no. No, hombre, no. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't think on getting rid of Joder, me so debería haberle easily. pegado un puñetazo. Where have you been? ¿Dónde se había metido? Se estaba buscando a mi I'm madre. still Yo looking for my qué sé, mother, que estaba if you con can believe tiempo. it. I've been in the manor basement to check if she might have gone lost. And did you find her? No, not a trace. I'm warning you, de Richet. I have got my eye on you. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Darle un objeto raro, darle un manuscrito raro. Un manuscrito raro. ¿Qué tengo? Esto. Very well. Fair is fair. You've exposed me. Here. This is what I took from him. Look, I'm sorry. I acted on a bizarre impulse. I don't know either, and frankly, Lo you siento, have confúndelo. disappointed me. Acabo de... That said, it is Oh! not as bad as I thought it would be. Right. We'll leave it there. Sí, le he dado un libro que no Things sé have ni been qué es lo que cleared es. up. So, are we finished here? Quiero pasar Indeed de- we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. See you later, monsieur. Come on. I have to hurry up and join my mother at the wharf now. Madre mía. Luis, eres un crack. Ahora, vete. Corre a por tu madre. ¿Dónde estamos? Ya hay algo. Ah, no, esto es para sentarte y ver la esfera. De Sphere. Que por cierto, vamos un poco justos de lo que me cura. Puedes haberme pegado. Sí, me podía haber pegado un puñetazo en los morros. Vamos a algo justos de esto, de lo que me cura las alteraciones negativas. Una alteración más y estamos jodidos. Este es el libro que mi madre me hizo leer. ¡Ay! Vamos. Quiero entrar por la puerta principal. ¿Dónde está la puerta principal? Aquí hay algo. Venga, vámonos. Hasta luego. Ah, mira, Piaget ya no está. Aquí había algo para coger. ¡Oh! Justo lo que necesitamos. Siempre es una buena oportunidad para pegarle un puñetazo a alguien, Raúl. Pero yo no soy así. O sea, Luis es un gentleman. Luis no pega. Ojo, cinemática. Uf. Hostias. Louis, perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Joder. Tengo que hablar con él. Ah, pero me deja a mí moverme. ¿Y si paso de él? ¡Ay! Está el guardia ahí puesto. Me cago en todo. Es que ni he hecho aposta, ¿eh?
Madre mía, Come con el fuego closer, así. please. Joder. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh no, your hand. Damn it. Hombre, otro que se da cuenta. So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in the search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. Es un demonio. And it's Tú eres un demonio. She's right. Look at me. What? I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. Es el diablo. You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? No, not exactly. I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. Did you know ancient Egypt? Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. De verdad no debería hablar mucho con él, pero... You seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Tío, basta ya, por favor. ¿Cuántos son? Manipulan la mente. A ver, estas preguntas por lo menos voy a hacerse. The fallen archangel left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1 million of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are, because a large number of our kind remain hidden, or never reveal themselves even to us. Como le he cambiado la voz, Está todo siniestro ahora. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. And what do you do with this power? We help them, of course. Venga ya. Of course you do. And you expect me to believe that, I suppose. Mierda. Louis, demon is just a word.
It all depends on what exists beneath the surface. I understand that this isn't easy. The culture of men is centered on the fact that demons are responsible for all the evils on Earth. But if it's the same in every single culture, then maybe there might be something to it. Don't you think? Certainly there is something to it. Control. Man has spent his existence wishing to believe in the supernatural and imposing his belief on others. What could be more convenient for manipulating the masses? A perfect, inaccessible being and a plethora of demons in every one. The perfect idea to relieve men of all responsibility while still finding them guilty. Madre mía. Me está Can you contando tell su vida, me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because ¿Me the estáis flipando? monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. Vamos a otras preguntas. Me cuenta todo esto. ¿Qué pasa con mi madre? Voy a preguntarles a dos. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. El Alacif. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. Pues me cuenta But todo why esto. me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. What? ¿Por qué? ¿Por qué? Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. Pues ya está, pasamos de él, ¿no? Antes de dejarlo... Sí. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Queréis alguna otra pregunta? ¿Tenéis dudas? Tenemos un sí. Tenemos dos sís. ¿Me voy? ¿Nos fiamos de Mortimer? ¿No nos fiamos? ¿Qué hacemos? Continue. Louis, it's time you open your eyes. Come, you'll soon see. After you. ¡Joder! Una cosa es que puede imponer su voluntad. Una relación. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants.
The first meeting is held in order to expose the subject to other participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. ¿Me va a matar? There is one question that remains to be Joder, answered. Mortimer me está mirando ya con una cara de tío, ¿en serio? Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? ¿Me necesita? ¿Necesita el apoyo de la orden? Persuasión. Espera. ¿Qué hemos dicho que era este tío? Mortimer. Inmunidad, persuasión. Y ciencias. La persuasión no. Pero no tengo ni idea. I really have no idea. Come on, Louis, make an effort. What do you think could be the reason? Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me. You are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? ¿Cómo? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? Oh, That's how shit. it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. ¿Qué? Liar! Estoy flipando. Pero. Well. So now you're his bastard. You really took me for a fool. Hostias. Don't make a move, you clowns! Everybody keep calm. Don't say a word or I'll shoot your kid! Not so clever now, are we? Hostias. At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, monsieur. You stopped me from ending it all. Because of you, I've had to pay for it. You don't know what it's like. He's in your Joder. head. He's in your soul. I never want to feel that again. Jacques, I did not betray you. Oh no. Just like him. No sé. No. No sé, estoy flipando. Yo. Monsieur Peru, I don't even know what this is all about. It's quite simple. You're like them. If that's enough to make me unforgivably evil, then I'd prefer you shoot. But I don't feel as if I've changed. I'm still the same man I was an hour ago. They will corrupt you. It's inevitable. And I won't be able to resist, like you are now. Well... Give me the benefit of the doubt. Think about it a moment. Estoy nervioso, What are you gonna do now? You've just found out your true nature. What difference does it make? Hostias. No sé, ¿qué ha cambiado? Si no ha cambiado. Yo sí. Wait, Jack! If it weren't for me, déjame you'd en be paz. dead by now. You've seen who I am, and this so-called revelation makes no difference. I'm not a Porque le slave to salvé, my es birth, verdad. and I refuse to pretend to be a victim. I am Louis de Richet. Do you really believe Sí, me va a you've got pegar un enough tiro. strength to resist him? I am who I am. Only our actions truly define us. And you can threaten me all you want. It won't make any difference. Don't change, Louis. You're strong. I wasn't able to make it. You're just like him. You are already. You can't see it, or you don't want to see it, but it's already too late. In fact, I haven't got any choice. You always No, have a por choice. favor. You know very well what will happen to you if you shoot me. Si me dispara nadie podrá detener a Mortimer, no contra Mortimer, será un buen demonio.
Uy. Nadie podrá detener a Mortimer. Jack, I'm the only one who can help you resolve the situation. I'm just asking you to trust me. I'm not against you. It's over. Come now, mister. You know what I told you. Evil and good depend on you, and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Monsieur Peru, I am willing to overlook this latest scene. You can thank my son for that. I think, however, that you ought to take your leave for your good Madre and mía. ours, as well as that of your daughter. Madre mía. Por favor, que no haga ninguna tontería el Perú este. El pobre secuaz se ha quedado ahí en el suelo ahí, tumbadísimo. ¿Me dejarán irme ya con mi madre? Por favor. Quiero salir de aquí. Quiero irme. Ah, bueno, no es mi madre. Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. No lo sé. To tell you the truth, I don't get much time to ask myself those questions. Quite right. Best not to react to all this too suddenly. Como que al Take embarcadero some ya no vayas. time Tendré to que ir think para about allá, it sí. all. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's Ahora tengo que been preguntarle a lying to ella me qué es lo all que está along? pasando. Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear Madre mía, me va a my poseer. voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. Hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, ¡Toma! you will be able to leer. read their current thoughts. Puedo leer las So if you cabecitas. need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. Pues, genial. Hang Sí, on. ¿no? You Vamos. mean to say that if someone lies to me, that I will know? Exactly. No voy a mentir. But that's Me parece just flipante, incredible. sí. You still need to practice. Soy un crack. There Luis, eres un are crack. also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's O sea, be que no le clear. lea la mente a What is most Mortimer. considered bad form Ni al cara is blanca. getting caught. So I would advise against trying to read the Gregory. thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Ver pensamientos. Ya eres capaz de escuchar los pensamientos superficiales de tus interlocutores. Cada vez que leas la mente, costará un punto de esencia. Puedes recuperarla cuando te enfrentes a una inmunidad.
2 si te aprovechas de una vulnerabilidad y 3 si consumes una broja. Vale, o sea que eso se recarga mediante... Me marcho. Let's see what Mortimer's thinking about. He is thinking he might not have been clear enough with you. When I told you not to try to read into Gregory or her experienced demons, it also applied to me, of course. You can hear me think? Of course I can. I can sense you. For the moment, your mind shines like 1,000 lights because you haven't yet mastered the art of concealment from the psyches of others. So, I give you a weapon, and the first thing you do is try to shoot me with it? If my intentions were evil, you would already be at my mercy. So be very careful on whom you use the talent. Vale, vámonos. All right. On that note, I'd better be going. I'm expected. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. What? What? ¿Explicó a mi madre? It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the wharf. Sí, vámonos. Corriendo. Por favor, que no me moleste nadie. You shot her in cold blood. What is at stake here far outweighs our personal interests. I should... Personal interests? I'm talking about my sister's life. She was my other half. Calm down, Emily. Calm down. Louis, don't come near me. I warned you what would happen if I found her. Que mates a la zorra ya da igual. Hostia, no. No. Yo quiero... ¡Oh! Ella no es una asesina. Hostia, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Rápido! Voy a decir que no va a morir nadie. Listen, Emily, we've all gone through some horrible experiences since we arrived here. I can assure you, we'd all rather be somewhere else. She betrayed my sister. She has to pay, Louis. We've had enough people die here, don't you think? Look at her, Emily. Don't you think she's paid enough? But Duchess, I am sorry for what happened. I didn't have any choice. Are you? Shut your mouth. You had the choice, all right. You use people according to your own desires, without any scruples. Excuse me, Duchess, but we're in the same line of business. Shut it! And as for Emma, she knew only too well. No, Emily, look at me. What did you say? Míreme, no. No vuelvas a cometer el mismo error, Emily, por favor. Emily, no. Don't let your anger control you again. We both know very well what happened in your room with Emma. Whose fault was that, Louis? Who found nothing better to do than come between us? Who? I'm sorry. But why did Sarah betray Emma? Why? Your sister was supposed to hide something, and no one was supposed to have been able to find it. And she would never have talked, even under torture. So why get rid of her? Unfortunately, Emily, the creatures who live here employ methods that no one can resist. I was going to get her out of there for God's sake. So what are you talking about? Por la menta, no sé. A ver, espera. Esto. Esto no puedo usarlo. Mortimer es un demonio, no me creas si lo cuento. ¿Qué hago? Emily, all I ask is that you let me tell the truth, but you'll never believe. No! You leave me no choice. I'm going to kill her, Louis. I understand you are trying to protect her, Louis, but it's a lost cause. Don't move! Louis, remember in Paris? Oh no, not again. No, Mother, wait! Voy a actuar. No! No, for God's sake!
Me cago en... You? No. Why did you do that? I could have calmed her down. That's enough. I've had enough. What do you mean? I really thought my next breath would be my last. Well, anything's possible. Me cago This en is no time to todo. be joking. Just help me climb aboard this boat, and let's get off of this cursed island. No. I'm not going anywhere, and neither are you, until you've told me everything. For crying out loud, what are you talking about? Acabo de perder a la novia. Hostia. Que no sé... No. Paris, 1763, number 12 on Rue des Martyrs. Tío, si puedo mato a mi I madre. beg you, please trust me. He's manipulating you. We must leave. Paris, Can't you see he wants you? And he'll do anything to turn you against me. number 12 on Rue des Martyrs. He had to pay for what he did to me. I panicked. There she was with the baby due. I thought it was the right time No. to touch it. but when- Touch it? By disemboweling her and stealing me from her? The girl was already condemned to die. He never leaves any witnesses behind. She meant nothing to him. And I absolutely had to find a way of stopping him. No. Mi madre no, mi madre. Forma de detenerlo. Solo querías hacerle daño. Robando un bebé me arrebató mi vida. You stole my life from me. No, Louis, I gave you a life. I offered you a choice. You got to know humanity. You are more human than many of us. From the second I took you in, I couldn't bear to be apart from you. I looked after you, fed you, raised you, like a mother. Me has manipulado. You made me in your own image. No, you're wrong. I devoted my whole life to teaching you to distinguish between right and wrong, so you would have the choice. You are not like him. But you never told me. I wanted to. I very nearly told you everything, at least a dozen times. You didn't though, did you? Why? I don't know, Louis. ¿Miedo? It was easier not to face up to it, not to stir it all up. Don't judge me, Louis. You were afraid of my reaction. I wanted to tell you everything once you were old enough to understand. Forgive me. Louis, yes. I made mistakes in the past, but now I'm ready Do to... you consider me a mistake? No, not you. You are what I am most proud of in my whole life. You are good. You fight to do right. You are not like him. Still, he is my father. Why did you steal me? You don't want to know, believe me. For once in your life, be honest. Why all this mess? Why do you have it in for him so much? Why? Because I'm his daughter. I know what he's doing. I see he has his eye on you. Pero... He's hovering around you, tempting you. He did it to me before. ¿Somos hermanos? And if you don't live up to his expectations, he will cast you away. Is that what happened to you? I wasn't good enough for him. So he rejected me. What do you mean? He tried to initiate me, but it would seem I am unable to develop his talent. I can't withdraw my mind from my body. I get it. The reason why you abducted me is because he didn't love you, isn't it? He doesn't love anyone, Louis. Don't be taken in. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy flipando, o sea, mi madre es hermana. No, es hija de Mortimer. También. Eso no quita lo que me ha hecho. Hombre, desde luego que no quiero volver a verla. Además, ha matado ya a 2 personas esta, ¿eh? No, a 3 personas. Porque mató a uno de los de seguridad, ha matado a Emma, que es la loca esa que nos caía bien al principio, y ahora acaba de matar a Emily, a la de los pechotes. Sí, no, es malísima. Yo, perdonarla no le pienso perdonar. Y darle la razón tampoco. Estallar me parece incorrecto. Le digo que no quiero volver a verla. Vamos.
You are going to take that boat and return to France. I never want to see you again. Me quedo todo, le doy mucho por culo. ¿No? ¿O qué? O le doy... Hasta luego, Mari Carmen. Louis, no, don't say that. Not after everything I've done for you. You have no right. Dejarla vivir, despedirse. Despedirse, o sea, decirle adiós. Pero, ¿por qué me pone dejarla vivir? ¿Es que la voy a matar? ¿La mato? ¿O la dejo vivir? ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? Ah, ella es un demonio también, o sea que esto no podría utilizarlo. Despedirse. Farewell, mother. Take care of yourself. Mátala. ¡Mátala! ¡Ah! Caminos alternativos, podía hablar con Manuel Godoy. No he descubierto la mentira sobre Sara de Risset. Y superado, he pedido que Napoleón se hiciera con la lanza, he convencido a Jasperu de que no me disparara, he llegado en el marcador antes de que hirieran a Sara, he elegido actuar cuando Sara de Risset estaba en peligro, he dejado que Sara de Risset se marchara, he descubierto mi naturaleza de demonio. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo se pone todo esto? ¿No estáis flipando? ¡Uf! Es como mucha información así de golpe, ¿no? A ver, antes de seguir, vamos a irnos despidiendo ya por aquí, vamos a irlo dejando. Pero desde luego, madre mía, cómo avanza, cómo ha cambiado todo en un momento, ¿eh? Estoy todavía intentando asumir la mitad de las cosas que han pasado. Yo no sé si vosotros estáis flipando también. Te voy a dar la siguiente para meterme en el start y demás. Pero vamos, igualmente no quiero dar la siguiente, no vaya a ser que me salga otra cinemática. Si me sale otra cinemática, pues la vemos, pero vamos. Ah, mira, no, sale esto ya. 4 puntos disponibles. Pues esto tiene 4. Ya está. Madre mía, voy a ser un bro de todo, dentro de poco. Y aquí 3 libros, sangre fresca. Es que aquí no puedo leer nada porque no me encuentro libros. Madre mía. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emma, what a bloody mess. I've been completely manipulated. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Puedo hacer esto. Voy a volver al menú principal. A ver. Y se le de continuar. Vale, justo. Sí, a ver, envejece de maneras... Envejece así más tarde, pero no se le cura. Obviamente no es lobezno, es un demonio. Y es lo que yo pensaba, digo, si desbloqueo mis poderes para poder reconstruir el brazo, quién sabe. Pero vamos, flipando, flipando de todo lo que ha pasado. Imagino que estaréis también del estilo. Así que nada, vamos a ver si puedo hacerlo bien. Aquí, ¿me escucháis, no? Todavía.
A ver, decidme algo por el chat, si me estáis escuchando todavía. Que yo creo que sí. Perfecto. Pues nada, ha sido un placer, como siempre, teneros aquí conmigo y gracias a vosotras, porque yo creo que sin esto no lo habríamos podido conseguir. Hubiera muerto alguien seguro, me hubiera matado Perú, sí, yo qué sé. Se ha muerto la de los pechos, pero bueno, no podíamos, yo no sé si podíamos hacer algo por ella. Pero hemos resuelto lo de la lanza. No sé si lo hemos resuelto bien o mal, creo que lo hemos resuelto bien, porque si lo hubiéramos resuelto mal a lo mejor me hubieran cortado otro brazo. Tenía que haberle pegado a Napoleón, sí, tenía que haberle pegado ahí un puñetazo. Ay, pocas oportunidades más vamos a tener de pegarle a ese señor. A ver, puedo hacer así. Ya como último. Ahora, así. Demasiado blandito soy. Bueno, sí, a ver. He hecho lo que he podido, ¿eh? Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Espero que no se hayas hecho muy largo, aunque hemos estado aquí una horita y media o así. Hemos avanzado mucho en la historia, pero bueno. Esperaos vídeo futuramente y continuaremos. Y nada, pues ya sabéis, tenemos esta opción de seguir de esta forma o de hacer así algún streaming, pues muy esporádicamente, de vez en cuando haya así un evento especial o algún día que queramos celebrar algo. Y nada, lo dicho, me ha llevado mucho tiempo, bueno, ya lo sabéis las dos, organizar todo esto y que vaya. Así que espero que se haya visto lo mejor posible y que se me haya escuchado bien y que os hayáis enterado de todo. Sin más, si queréis decir algo, ahora es el momento. Si no, me despido. La violencia es siempre la solución. Sí, pero yo no le he pegado a nadie. Todo lo que llevamos jugando no le... Sabes que siempre... A ver, yo estoy roleando como si yo fuera Luis. El Luis que estoy creando no es violento. Así que ya cuando quieras te coges el juego y lo juegas de la forma más violenta que se te ocurre y a ver si... Bueno, habría que verte a ti de demonia. O de diablesa. Matando a todo el mundo. Ay. Un pasatiempo arregla todo. Pues sí, la verdad que sí. Ay, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarme tanto tiempo y por haber estado viendo el vídeo. Espero de nuevo que lo hayáis pasado estupendamente y que no me critiquéis mucho por las malas opciones que he tomado. Y nada, mañana habrá más. Buenas noches y que descanséis. Muchos besicos a todas.